Entonces, Eder, suficiente, ya, muy bien. Comenzamos. Entonces, estamos aquí con Cristín de Clario, mis hermanos. Ya dije, este video está rodando mucho en las redes sociales por las cosas que dijo. A ver, le voy a poner play, escúchenlo ustedes, a ver qué les parece, ¿ok? Espero que se escuche bien. Si no se escucha bien, me lo dicen en los comentarios, porfa, ¿sí? A ver. No todos los milagros son buenos. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Qué dijo Cristín? Las plagas de Egipto fueron milagros. No tuvieron desenlace bueno. El diluvio fue un milagro. La destrucción de Sodoma y Gomorra cuando bajó fuego del cielo fue un milagro. Cuando de repente se metieron dos a ofrecer fuego extraño en la casa de Jehová y el fuego saltó y los mató, eso fue un milagro. Así que debemos tener bien presente que lo que estamos pronunciando con nuestra boca tiene el poder de activar un milagro, pero tiene el poder de que ese milagro sea bueno o sea malo. No todos los milagros son buenos. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos aquí, mis hermanos? ¿Qué hacemos aquí, mis hermanos? Por ahí Cristiano Curioso dice amén. ¿Qué hacemos aquí, mis hermanos? ¿Qué están escuchando mis oídos? ¿Qué es esta aberración, mis hermanos? A ver, hermanos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo aquí con Cristín de Clario? Miren, hermanos, en primer lugar, todo lo que viene de Dios, sin excepción, todo lo que viene de Dios, sea para corrección o no lo sea, todo lo que viene de Dios es bueno. ¿Ok? Todo lo que viene de Dios es bueno. Y su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. A pesar de que a nosotros no nos parezca, a pesar de que a nosotros no nos guste la corrección, o que o que la voluntad de Dios no se apegue a lo que nosotros deseamos, la voluntad de Dios siempre va a ser agradable, buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Eso para comenzar. En segundo lugar, aquí nuestra amiga Cristín está confundiendo los milagros que, por ejemplo, alguien puede recibir como sanidad con los juicios de Dios. Ok, yo entiendo que todo parte de Dios. Yo entiendo que todo tiene que ver con algo sobrenatural, ¿no? Algo que no se vincula con las leyes naturales de aquí, de la tierra, ¿no? Ok, pero una cosa son los milagros y otra cosa es el juicio de Dios. Lo que ella nombra aquí como lo que estamos viendo con respecto a Sodoma y Gomorra. ¿Qué más dijo? El diluvio. ¿Qué más comentó? También acerca de los hijos de Aarón que fueron consumidos cuando presentaron fuego extraño delante del Señor. Todo eso fueron juicio de Dios. Juicio. ¿Ok? Entonces una cosa son los milagros y otra cosa son los juicios. Son cosas completamente diferentes. ¿Vale? El problema de nuestra amiga Cristina es que justamente no sabe diferenciar esto, ¿no? Ahora, ¿saben por qué ella está diciendo esto? Porque por lo que termina diciendo. Y es aquí donde se evidencia cuál es su problema con la enseñanza o con la doctrina. Porque ella al final del video te va a decir que nosotros tenemos el poder para desatar si un milagro es bueno o si un milagro es malo. Ahora, la pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Nosotros tenemos poder para desatar milagros? Hermano, ¿usted tiene poder para desatar milagros? Si usted tiene poder para desatar milagros, hermano, mañana lo traigo a mi casa y lo voy a poner a hablar todo el día y desáteme milagros todo el día.
Hermano, nosotros no tenemos poder para desatar milagros, hermano. Por favor, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, aquí es donde tú te das cuenta que Christine de Clario cree en lo que se conoce como la confesión positiva, ¿no? Declara lo bueno, va a venir lo bueno. Si tú declaras lo malo, va a venir lo malo, ¿no? Eso en el mundo, ¿cómo se conoce? En el mundo se conoce como la ley de la atracción, ¿ok? Eso no tiene ningún sustento en la Escritura. Al contrario, va completamente en contra de la Escritura. Estás envidioso de él porque no tienes unción. ¿Está mal declarar entonces? No, pero la pregunta es, ¿qué vas a declarar? Si tú vas a declarar lo que dice la Escritura, perfecto, yo te digo amén, porque estás declarando la Escritura. Pero el problema es que aquí nuestra amiga Christine está declarando algo que no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? Y no solamente eso, sino que ella está dándole poder a su declaración. Yo puedo declarar en este momento que me voy a adelgazar y no por eso me voy a adelgazar, hermanos. No por decir soy delgado, más rato voy a ser delgado, hermanos. Que yo declare cosas no va a hacer que suceda. ¿Ok? Pero aquí doña Christine le está dando poder al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre desate o lo bueno o lo malo. Cuando el hombre en ningún momento tiene poder o autoridad para hacer eso. Te falta fe, dice. Claro, entonces vamos a declarar que Curioso va a engordar. Vamos a declarar que Curioso va a engordar. No porque yo declare que Curioso va a engordar, va a suceder. Eso no va a pasar. Él tiene que ponerse a comer y tener una buena alimentación. Aunque en realidad Curioso tiene una buena alimentación, ¿eh? Ese come más que yo, hermanos. Él come y yo engordo, creo. Creo que así funciona. Pero en fin, volviendo al tema de Christine, pues lamentablemente te das cuenta que... ¿Qué dice por ahí 12Q? Eder, envidioso porque no hueles demonios. No se pasen, hermanos. ¿A qué huelen los demonios, hermano? No tengo la menor idea. ¿A qué huelen los demonios? Ay, Dios mío. Miren, este es el problema. Este es el problema de poner en los púlpitos a personas que no se han tomado el tiempo de estudiar de manera correcta la Escritura. Es más, este es el problema de poner en los púlpitos a personas que están abrazando enseñanzas completamente contrarias a la Escritura. ¿Ok? Esto no solamente es humanismo, esto es misticismo. Es una mezcla de ambas cosas. Porque entonces yo le doy el poder, la autoridad al hombre de hacer o determinar si lo que sucede es bueno o es malo. Esto es completamente aberrante, hermanos. Ahora, el problema, mis hermanos, es que lamentablemente muchas personas, a pesar de la gran evidencia que hay con respecto a esta mujer, de la gran evidencia de su mala enseñanza y de su mala comprensión bíblica, la siguen escuchando. Ese es un gran problema, hermano. No, hermanos, pero que yo solamente escucho su música. Sí, hermano, yo sé que tú me puedes decir que solamente escuchas su música, pero en algún momento eso te va a llevar a cosas como esta, a sus enseñanzas. Así que yo les doy un consejo, hermanos, así, y de verdad se los digo con todo el corazón y con todo el amor. Dejen de escuchar a personas como Christine. Porque nosotros, mis hermanos, cuando cantamos, debemos cantar doctrina, debemos cantar la doctrina bíblica. Y si esta es su doctrina, hermano, ¿qué cosa está cantando? Si esta es su doctrina, si esta es su enseñanza, entonces, ¿qué cosa está cantando, hermano? Bueno, ya cada uno es responsable, ¿no? Ese es mi consejo. Dejen de escuchar a Christine, como a tantos otros que lamentablemente, que porque son cantantes, porque son famosos, se les pone en una plataforma a enseñar la palabra cuando la verdad no tienen la menor idea de lo que están diciendo. O, si es peor, si saben lo que están diciendo. Y es una doctrina completamente aberrante, una doctrina completamente antibíblica. Así que tengan cuidado. Tengan mucho cuidado, mis hermanos, y de pasadita tampoco escuchen a Cristiano Curioso, que también anda medio hereje últimamente, ¿eh? Muy bien, mis hermanos, entonces, ¿cuál es la primera persona de la Trinidad? El Padre. El Padre. Ahora, cuando
decimos que el Padre es la primera persona, la segunda persona el Hijo y la tercera persona el Espíritu Santo, no estamos diciendo que hay una mayor importancia del primero al último, ¿no? ¿Ok? Lo que simplemente estamos dando un orden para poder identificar a las personas, nada más. No es que una sea mayor que otra. Híjole, por aquí, espérame, antes de responderte, dice, el campeón de la unicidad, ¿no? Ya llegó un hereje, hermanos, ya llegó un hereje. Dice, puro catecismo. Ay, Dios mío. ¿De dónde sacan los herejes que la Trinidad es católica romana? ¿De dónde la sacan, hermano? Pura filosofía católica sobre la Trinidad. ¿Ven? ¿Ven que estos tipos piensan que la Trinidad es católica, ¿no? Ay, qué lástima, la verdad, qué lástima. A ver, me estoy quedando. ¿Dónde dice la palabra Dios es tres personas divinas? Ignorancia. Esta gente es ignorante. Y hay que tratarlas como gente ignorante, porque es ignorante. Nuevamente, ya les había puesto este ejemplo, pero para que los ignorantes se instruyan, ¿ok? A ver, nosotros declaramos que en Dios hay tres personas. Y salen los unicitarios a decirnos, ¿dónde la Biblia dice que Dios es tres personas? Ahora, la pregunta es, ¿la Biblia necesita decirte que en Dios hay tres personas o que Dios es tres personas? ¿La Biblia necesita decirte eso? ¿O te basta con mostrarte la diferencia entre las personas? Voy a poner un ejemplo sumamente claro, ¿ok? Un ejemplo sumamente claro. No, Alcides, la Trinidad no es católica. No la formuló la Iglesia Católica. ¿Ok? En primer lugar, quítate ese sesgo porque incluso cuando estamos hablando de la Iglesia Católica no estamos hablando específicamente de la Iglesia papista o romana. La Iglesia de Dios es católica, pero no papista ni romana. Muy bien. Entonces, voy a poner un ejemplo sumamente claro para que se entienda, ¿ok? Vamos a hacer una oración, mis hermanos, porque estas personas, estos herejes, ni siquiera entienden cómo funcionan las oraciones, ¿no? Hay que mandarlos a clases de lenguaje nuevamente. Les voy a dar un ejemplo de una oración. Yo digo la siguiente oración. Él y yo iremos a buscar a otro amigo. Voy a repetirlo. Él y yo iremos a buscar a otro amigo. Pregunta. ¿Cuántas personas hay en la oración, mis hermanos? Él y yo iremos a buscar a otro amigo. ¿Cuántas personas hay en la oración? Es que esto es algo básico, bro. Esto te enseñan en primaria. De verdad pareciera que estas personas no han terminado primaria, que no les han enseñado a leer. Correcto, hay tres personas. Así es. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. ¿La oración tuvo que decirles que habían tres personas? La oración dice explícitamente, ¿hay tres personas en esta oración? Dice. No. Entonces, ¿cómo saben que son tres personas, hermanos? ¿Cómo saben que son tres personas? Si la oración no dice son tres personas las que están en esta oración. ¿Cómo saben que son tres personas? Eres tú y tu carne en el estuche. Por la composición gramatical. Gramática básica, brother. Gramática básica. Por la composición gramatical. Él, así, aquí se me ve mejor. Él y yo iremos a buscar a otro. Composición gramatical. Tenemos un texto sumamente claro en la Escritura, donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Y yo, noten la composición gramatical, por favor. Yo rogaré al Padre y Él enviará al otro consolador. Composición gramatical. Pregunta, ¿cuántos sujetos hay en la oración? ¿Ven? ¿En qué parte de la hermenéutica afirma que la gramática es regla principal de interpretación? Es que esta gente es salvaje, de verdad. Esta gente piensa que los apóstoles simplemente escribieron por escribir. O sea, esta gente piensa que los apóstoles escribieron sin tener en cuenta las leyes gramaticales. Dios mío.
gramática básica, hermanos. El texto no necesita decirte que hay 3 personas. El texto te muestra gramaticalmente que hay 3 personas. Ahora, si tú crees que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, y entiendes que gramaticalmente se está mostrando la diferencia de estas 3 personas, entonces, amigo, bienvenido a la Trinidad. Bienvenido a la Trinidad, ¿ok? Ahora, esta gente es tan ignorante y tan salvaje que, por ejemplo, nos dicen las afirmaciones que está diciendo aquí campeón de la unicidad, ¿no? 3 dioses. ¿Qué trinitario cree en 3 dioses, brother? ¿Qué trinitario cree en 3 dioses? Hermanos, los hermanos trinitarios que están acá, ¿ustedes creen en 3 dioses? ¿Ustedes creen en 3 dioses, hermanos trinitarios? No, ¿no? No creemos en 3 dioses. Es más, cuando estudias de manera correcta el concepto de Trinidad, lo entiendes. Pero bueno, no culpo a estas personas porque no entienden la gramática, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la doctrina de la Trinidad? Que creemos en un solo Dios. Un solo Dios, en el cual subsisten 3 personas identificables. Entonces no creemos en 3 dioses. La distinción no se da en la divinidad. La distinción se da en las personas. ¿Ok? Entonces, cuando tú escuches a un unicitario decirte, es que ustedes creen en 3 dioses, este unicitario es un ignorante. Ese unicitario quiere refutar la Trinidad, pero no entiende ni siquiera lo que presenta la Trinidad. ¿Ok? ¿No? Y aquí, por ejemplo, otra vez campeón de la unicidad, salvaje con sus comentarios, ¿no? Dios Padre, más Dios Hijos, más Dios Espíritu. Ajá, ¿y cuándo nosotros hemos postulado que las personas son partes que conforman un solo Dios? ¿No? Que se suman las personas. Ay, Dios mío, ¿no? Es ignorancia pura, es ignorancia pura. Pero ¿qué se puede hacer, no? Esta gente hay que mandarla nuevamente al kinder, que aprenda a leer. Ahora su dogma tiene que ser verdad absoluta, porque la iglesia siempre ha creído en la Trinidad, brother. Desde el siglo I. Y tenemos muchísima evidencia histórica, demasiada evidencia histórica, que la iglesia siempre ha sido trinitaria. Que por cierto, ¿no? Para los unicitarios que están por aquí conectados, que suelen decirnos, ¿no? Que Mateo 28:19 fue adulterado, ¿no? Creado por la iglesia católica romana. No, brother, no. Tenemos evidencia histórica del primer siglo, como por ejemplo la Didaché, donde también se nos habla del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tranquilo, no ha sido la iglesia católica romana. ¿Ok? Ni Tertuliano cree en la Trinidad, dice. Ni Tertuliano, este brother, qué ignorante que es, hombre. Si Tertuliano es justamente uno de los que más escribe a favor de la Trinidad. Hermanos, en el segundo siglo, los que utilizan la palabra Trinidad son Teófilo de Antioquía y Tertuliano. Y Tertuliano va a argumentar contra Praxeas, que justamente Praxeas es quien cree que Dios se muestra en modos. Praxeas es quien cree algo similar a los unicitarios el día de hoy. Y Tertuliano va a escribir contra Praxeas y va a utilizar justamente la palabra Trinidad. Y lo va a decir de manera, en varias partes de su escrito, va a mostrar la diferencia entre las personas. Puro Google dice, ay, Dios mío, de verdad que la ignorancia es atrevida, de verdad. La ignorancia es atrevida, ¿no? Y esperemos, porque ahorita nos va a salir, les aseguro que nos va a salir, con que la Trinidad surgió en el Concilio de Nicea, ¿no? Ya, falta que me digas ese argumento, brother. Estoy esperando nada más. La Didaché no es católica romana, no es papista. Pura ignorancia la de ese tipo. Es que así es, hermano, así es.
Por eso digo, estamos solamente esperando que nos salga con el argumento de que la Trinidad comenzó en el Concilio de Nicea. Si nos dice eso, pues es un completo ignorante, ¿no? Claro, es una falacia, es una falacia. Es una falacia, hermanos, porque el tema principal en el Concilio de Nicea 325 después de Cristo fue un tema cristológico, ¿ok? En el Concilio de Nicea lo que se debate y lo que se condena es la enseñanza de Arrio. ¿Qué es lo que enseñaba Arrio? Que Arrio decía que Jesucristo era un Dios menor y creado, que no era igual que el Padre, ¿ok? Eso es lo que se debate en el Concilio de Nicea. Ahora, se hace o se forma un credo en base a lo que se queda en Nicea, y obviamente en ese credo también se muestra la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Es más, mira, sería bueno que los mismos unicitarios tengan un concilio, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? Que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unicitarias, como por ejemplo Iracema. Iracema nos dice que ella cree, que ella dice de manera abierta que los trinitarios no creemos en tres dioses. Entonces, ¿a quién le hacemos caso, hereje? ¿Te hacemos caso a ti o le hacemos caso a tu hermana Iracema? ¿A quién le hacemos caso? Iracema, por ejemplo, dice que ella no desecha el Concilio de Nicea, siendo unicitaria. ¿A quién le hacemos caso? Aquí al príncipe o rey de la unicidad, no me acuerdo cómo se llama, o le hacemos caso a Iracema. ¿A quién le hacemos caso? ¿Se dan cuenta, hermanos? Son personas que no tienen ni la menor idea, ¿no? Ahora, noten que estas personas tienen un sesgo en contra de la Iglesia Católica Romana y piensan que siempre que se habla de la Iglesia Católica se está hablando de la Iglesia papista. ¿Ok? Ahora, hermanos, en el Concilio de Nicea, en la parte final del credo, se dice que nosotros creemos en una sola iglesia, santa, católica y apostólica, no romana ni papista. ¿Ok? Hermanos, ¿creemos que la iglesia es católica? Claro, hermano, la iglesia es católica, porque la palabra católica es una descripción de la iglesia que es universal. ¿Ok? Lo que ha sucedido es que los católicos romanos, los papistas, los marianos, se han apropiado de la palabra católica. Pero la palabra católica no se utiliza específicamente para una denominación, sino que es una característica de la iglesia. La iglesia es universal, está en todas partes. Eso significa católica. Entonces, si a ti te preguntan, hermano, tú que eres trinitario, si a ti te preguntan, ¿perteneces a la iglesia católica? Tú dices, sí, pertenezco a la iglesia católica, porque has entendido de manera correcta qué significa la palabra católica. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que, lo que pasa es que los unicitarios piensan que cada vez que se habla de la iglesia católica, a su mente, ¿qué viene? ¿Qué viene a su mente? A su mente viene el Papa. El Papa, es lo que viene a su mente. El Papa fritas, ¿no? Los dogmas marianos. Para ellos solamente eso es iglesia católica. Entonces tenemos mucha evidencia, hermanos, mucha evidencia histórica de que los creyentes, los cristianos en los primeros siglos, creían en una sola iglesia santa, católica y apostólica, y que creían en la Trinidad. Evidencia: Teófilo de Antioquía, siglo II. Tertuliano, siglo II. Es más, miren, vamos a hacer algo, porque me estaba olvidando que lo había preparado ya. No se vayan, denme chance, voy a por aquí buscar el documento, a ver si lo encuentro rapidito por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí en el estudio de sectas que tengo, sectas, unicitarios. Aquí está. A ver, déjenme presentarles esta diapositiva que justamente todavía me falta terminarla, pero la estaba preparando. A ver si logro ponerla, ¿ya? Híjole, es que me confundo con tantos botones. A ver, voy a abrir el PDF. Listo. A ver si logro por aquí cambiar esto.
A ver. Listo. Voy a quitar esta del discipulado y vamos a poner esto. Voy a achicarlo un poco, ya espérenme. Hermano, ¿tenemos evidencia histórica acerca de la Trinidad? Claro, hermanos, tenemos demasiada evidencia histórica para que vean que los cristianos de los primeros siglos creían en la Trinidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí a los padres de la iglesia contra los unicornios, ¿ya? Así lo vamos a titular. Hermanos, vamos a poner atención y pongan la lupa, ¿ok? Padres de la iglesia contra los unicornios, ¿ok? Contra los unicornios. Vamos a ver qué nos dicen algunos padres. Por ejemplo, como ya lo estaba mencionando, en la Didache, siglo I, cuando se habla del bautismo, dice lo siguiente. Esto está en el punto número 7, ¿ok? Para los que lo quieran buscar. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? En agua viva. Didache, siglo I. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Teófilo de Antioquía en su carta a Autólico, libro 2, capítulo 15, en el siglo II, y nos va a decir lo siguiente. Los 3 días que preceden, a la creación de los luminares son símbolos de la, ¿de qué? De la Trinidad, ¿no? De Dios, de su verbo y de su sabiduría, hablando del Espíritu Santo. Entonces, aquí en el siglo II, mis hermanos, ya tenemos a alguien utilizando la palabra Trinidad. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos aquí a Tertuliano, ¿no? Justamente por ahí. ¿Dónde está nuestro amigo Unicornio que nos decía que ni Tertuliano creía en la Trinidad? Vamos a ver qué nos dice Tertuliano, ya que por cierto, no he puesto todas sus frases, he puesto solamente 2, ¿ok? Porque sus frases son muchísimas. Vamos a ver qué nos dice Tertuliano acerca de la Trinidad, ¿ok? Tertuliano contra Praxeas en el siglo II dice lo siguiente. Si la pluralidad en la Trinidad, ¿a qué pluralidad se refiere? Obviamente a la pluralidad de personas. Si la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, este mensaje es para ti, unicitario. Si la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, como si no estuviera ligada en la simplicidad de la unión, te pregunto, y esta es una pregunta para los unicornios, ¿cómo es posible que un ser que es pura y absolutamente uno y singular, lo que creen los unicitarios, hable en plural? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Esta es una pregunta que tienen que responder los unicornios, ¿eh? Si tú crees que Dios es pura y absolutamente uno y singular, es decir, no hay distinción de personas, ¿cómo es posible que hable en plural? Y diga, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué más nos dice Tertuliano, mis hermanos? Tertuliano utiliza la palabra persona para hablar o para hacer evidente la distinción. Ojo aquí, mis hermanos. Ojo aquí. Preste atención a esto, mis hermanos, porque esto les va a servir. Cuando se utiliza la palabra persona, no se está haciendo división. Porque los unicornios te van a decir, pero ¿cómo puedes hablarnos de 3 personas? Tú estás dividiendo la divinidad. No. Nosotros no utilizamos la palabra personas o persona para hacer división. Tertuliano dice que utiliza la palabra persona para hacer distinción, que son cosas diferentes. Una cosa es división y otra cosa es distinción. ¿Ok? De igual manera nosotros, cuando utilicemos la palabra persona, no lo hacemos para hacer una división. Lo utilizamos para hacer una distinción entre las personas. ¿Ok? Y dice Tertuliano, en el mismo escrito contra Praxeas, siglo II, dice, en el sentido de persona, no de substancia, es decir, no de la divinidad, no de la esencia, no del ser, sino ¿para qué? Para distinción. ¿Ok? Para distinción, no para división. ¿Ok? Así que
Ojo ahí con eso, ya saben por qué utilizamos la palabra persona, ¿no? ¿Qué más, mis hermanos? Tenemos a Ireneo de Lyon en su escrito Contra las herejías en el siglo IV, herejías, en el capítulo 4, 20,3, en el siglo II, ¿ok? Ireneo de Lyon nos va a decir lo siguiente, que el verbo, o sea, el Hijo, ha estado siempre con el Padre. Ajá, pero ¿qué nos enseñan los unicitarios? Los unisectarios nos enseñan o quieren enseñarnos que el Hijo recién comenzó a existir ¿cuándo? En la encarnación, ¿no? Porque para ellos el Hijo es simplemente la carne, el estuche, ¿no? El estuche. Pero ¿qué nos dice Ireneo de Lyon? Dice que el verbo, o sea, el Hijo, ha estado siempre con el Padre. Con el Padre. De múltiples maneras lo hemos demostrado. Y que también su sabiduría, o sea, el Espíritu, estaba con él antes de la creación. Aquí tenemos a Ireneo de Lyon mostrándonos que las tres personas estaban juntas desde antes de la creación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí también a Justino Mártir. Justino Mártir en su libro Apología 1, en el siglo II, también nos va a decir lo siguiente, ¿no? Y luego demostramos con toda razón, honramos también a Jesucristo, que ha sido nuestro maestro en estas cosas, y que para ello nació, el mismo que fue crucificado bajo Poncio Pilato, procurador que fue de Judea en tiempo de Tiberio César, que hemos aprendido ser el Hijo del mismo verdadero Dios, y a quien tenemos en segundo lugar, así como al espíritu profético tenemos en el tercer lugar. ¿Ok? Y así, hermanos, podríamos seguir leyendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos también a Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía también en el siglo II nos va a decir, Jesucristo, el cual estaba con el Padre antes del principio de los tiempos, y al final fue revelado. Tenemos muchos escritos, ¿ok? Ahí podría sacarles incluso muchos más. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿La Iglesia Católica inventó la Trinidad? ¿O los cristianos de los primeros siglos ya nos mostraban la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Me imagino que los herejes ya se fueron, ¿no? Porque no los veo comentando por aquí. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, la iglesia siempre ha sido trinitaria. Ok, eres hereje, no quieres utilizar la palabra Trinidad, no la utilices. Muchos cristianos no utilizaron la palabra Trinidad, pero sí identificaban la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Sí las identificaban. Porque los unicitarios se refugian en un solo versículo, claro, correcto. El que ellos vengan no sirvió a nosotros para conocer. La Iglesia Católica existió mucho después de Pentecostés. ¿Tiene un video sobre esto de la Iglesia Católica y el credo? No, pero yo creo que la voy a hacer pronto, mi hermana Edith. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, queda evidenciado que la iglesia siempre ha sido trinitaria. Siempre ha sabido distinguir la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que no le vengan con el cuentito esto de que la Trinidad es católica, que la Trinidad comenzó en el Concilio de Nicea, ¿no? Que ¿dónde la Biblia dice que Dios es tres personas? ¿Dónde la Biblia dice unicidad? ¿Dónde la Biblia dice que Dios es una unicidad? ¿Lo dice? Tampoco lo dice, ¿no? Entonces, ellos exigen cosas que no quieren dar y que no pueden dar además, ¿no? ¿Dónde la Biblia dice que Dios es persona? Ajá, ellos no utilizan otras palabras en su teología también que no están en la palabra de Dios. Lo utilizan. ¿Ves? Exigen algo que no pueden dar. ¿Tu corriente es católica o protestante? Protestante. Ahí entiendo que me está preguntando, por ejemplo, cada cosa se entiende en su contexto, ¿no?
entiendo que ahí la pregunta se está refiriendo a los católicos romanos. Por eso respondo protestante. Entonces, mis hermanos, así es, ¿no? Es más, miren, vamos a dejar esto, porque siempre te van a salir, no, es que lo tuyo es pura filosofía, pura historia. Hermanos, la iglesia no nació ayer, hermanos. La iglesia tiene una historia. Y la historia de la iglesia demuestra que la iglesia siempre ha sido trinitaria. Siempre ha sido trinitaria. Ahora, pero dejemos de utilizar aquí a los padres de la iglesia y vayámonos a la escritura, ¿sí? Vayámonos, por ejemplo, a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Ahora sí voy a cambiar esto. A ver, denme chance para cambiarlo. Denme chance para cambiarlo, mis hermanos. A ver si me aparece esto. Listo, aquí está. Sí, vamos a agrandar esto. Listo, espero que ahí se vea bastante bien, ¿ok? Espero que ahí se vea bastante bien. Listo, ¿lo ven? Espero que sí se vea, ¿eh? Estamos en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a leer lo que se nos dice en el versículo, a ver, del versículo 14 en adelante, ¿sí? Del versículo 14 en adelante. A ver qué nos dice, ¿no? Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Versículo 16, y ojo aquí, pongan la lupa. Ellos tienen a Luis Toro y nosotros tenemos a Eder Mira. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Y qué dice aquí? Porque no soy yo solo. A ver, yo les pregunto, hermanos, a ustedes, comprensión lectora nuevamente, comprensión lectora, ¿qué significa no soy yo solo? ¿Qué significa cuando alguien te dice no soy yo solo o no estoy yo solo? ¿Qué significa, hermanos? Pues significa eso. Significa que no estás solo. Y para no estar solo, ¿qué se necesita? A ver, hermanos, vamos a ser bastante obvios aquí, ¿sí? Seamos bastante obvios. ¿Qué se necesita para que alguien no esté solo? Obvio. Como por ahí dice Rosy, estar con uno más. De lo contrario, estarías solo. Tienes que estar con uno más para que no estés solo. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy obvios, de verdad. Tenemos que ser muy obvios porque de verdad parece que los universitarios razonaran como niño de 2 años, que tienes que explicarles de esta manera. ¿Ok? Entonces el texto te dice de manera clara, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino ¿quién? Sino yo y el Padre que me envió. Sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Cuántos sujetos hay en la oración? Hay 2. Porque si fuera uno, brother, Jesús no podría decir yo, no soy yo solo. Te tendría que decir, no, sí, soy yo solo. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Oscar dice, ¿no eran 3 acaso? Sí, tranquilo, Oscar. En primer lugar, si se demuestra la distinción entre 2, ya se acabó la unicidad. Para comenzar, no necesitamos mostrar los 3. Se puede mostrar los 3. Ojo, se puede mostrar la distinción entre los 3. Pero basta con que demostremos 2 y se acabó la unicidad. ¿Ok? Entonces, si tú le preguntas, como ha sucedido, hermanos, como ha sucedido, ustedes pueden ver ahí algunos debates de algunos hermanos con los unicitarios. Los hermanos sacan este texto donde Jesús dice, no soy yo solo. Y los hermanos le preguntan, unicitario, ¿Jesús está solo? ¿Y qué creen que responden los unicitarios? ¿Qué creen que responden los unicitarios?
Sí, Jesús está solo. De verdad, brother, es algo increíble. O sea, tú ves ahí el sesgo que hay en las personas, ¿no? O sea, el texto te está diciendo de manera literal, Jesús no está solo, no está solo. Métanse eso en la cabeza, Jesús no está solo. Está Él y el que lo envió, el Padre. ¿Ok? De verdad que los universitarios, de verdad, Dios mío, es una completa locura, ¿no? Muy bien, entonces continúa diciendo el texto, versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de ¿cuántos? ¿De cuántos? De 2 hombres es verdadero. Ok, ¿por qué Jesús dice esto? Ahorita vamos con el espíritu, Oscar, no te me impacientes, ahorita vamos con el espíritu, tranquilo. Aquí, en este texto, se muestra la distinción entre 2 de las personas divinas, ¿ok? ¿Por qué Jesús dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero? ¿Por qué? Porque obviamente Jesús está remitiendo a la ley. ¿Qué es lo que nos dice la ley? En Levítico, por ejemplo, si no mal recuerdo, me puedo estar equivocando, si no mal recuerdo es el capítulo 19, en la ley se dice que para que alguien pueda acusar a alguien, ¿qué se necesita? Se necesita 2 o 3 testigos. ¿Ok? Para que se pueda hacer una acusación. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le llevan 2 testigos falsos? ¿Recuerdan cuando a Jesús le levantan 2 testigos falsos? ¿Lo recuerdan? A ver, pueden levantar por ahí la manito los que recuerdan cuando a Jesús le levantan 2 testigos falsos. ¿Lo recuerdan o no? Bueno, ya saben por qué es. ¿Por qué es? Porque en la ley se dice que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Si hubiera solamente un testigo, no vale ese testimonio. ¿Qué se necesita para que sea válido? Se necesitan 2 o 3 testigos. ¿Ok? Entonces Jesús se está remitiendo a esa ley en particular, que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Ahora, este testimonio tiene que ser de personas distintas o puede ser de una sola persona. Es que estoy haciendo preguntas muy obvias, hermano, porque así razonan los universitarios, ¿no? Así razonan los universitarios. Este testimonio tiene que ser de personas distintas o puede ser de la misma persona si es que se presenta como el padre, como un padre, o se presenta como un hijo, o se presenta como tío. Obvio, mis hermanos, tienen que ser de personas distintas para que el testimonio sea verdadero. Tiene que ser de personas distintas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora que tenemos esto en mente, leamos el siguiente versículo. Dice, nuevamente el 17, ¿sí? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Ahora Jesús va a comparar lo que dice la ley con lo que nos va a mostrar ahora. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, ¿por qué Jesús está haciendo esto? Porque justamente los fariseos lo están acusando de que su testimonio no es verdadero. Miren, lean el versículo 13, hermanos. Está arribita sin sombrear. Lean el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Pongan mucho cuidado. Nuevamente. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué los fariseos le dicen esto? A ver, hermanos, ustedes que están atentos. ¿Por qué los fariseos le dicen a Jesucristo que su testimonio no es verdadero? ¿Por qué? Porque los fariseos conocen la ley. ¿Y qué dice la ley? ¿Cuándo un testimonio es verdadero? ¿Cuando uno solo da testimonio? No. Cuando el testimonio es sustentado por 2 o 3 personas. Por eso es que los fariseos lo acusan diciendo que su testimonio no es verdadero. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió
da testimonio de mí. ¿Qué está tratando de hacer Jesucristo con esto? Está tratando de evidenciar que su testimonio es verdadero. ¿Cómo puede ser verdadero? Obviamente, siendo él una persona distinta al Padre. De lo contrario, no podría decir que su testimonio es verdadero y mucho menos podría remitirse a la ley, que la ley dice que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ok, Estrella, ya no voy a gritar, ya no me voy a enojar, discúlpame. Entonces, el texto es bastante entendible, mis hermanos. Es fácil de comprender. ¿Cuándo qué? Cuando lo tomamos en cuenta todo el contexto. ¿Ven? Entonces, ¿tiene algún sentido? ¿Tiene sentido de que Jesús se base en la ley diciendo que el testimonio de dos hombres es verdadero y al final él es solo? ¿Tiene algún sentido? No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Al contrario, con esta ley, Jesús está evidenciando que son dos personas las que están dando testimonio. El Padre y el Hijo están dando testimonio. ¿Ok? Es más, los fariseos lo entienden. Por eso ya no le dicen su testimonio es falso. Miren que los fariseos ya no le dicen tu testimonio es falso. ¿Cuál es la respuesta de los fariseos? Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Era la ocasión perfecta para que Jesús diga, yo soy el Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí o no? ¿Es la ocasión perfecta para que Jesús diga, yo soy el Padre, sí o no? Si le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Claro, es la ocasión perfecta. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18, ¿no? Nadie ha visto a Dios, el unigénito Hijo, Él ha dado a conocer al Padre, o Él le ha dado a conocer. Entonces, es fácil entender los textos, mis hermanos. Es fácil entender los textos. Por cierto, ya no estoy gritando, así que no se machicopalen. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos terminando con este punto. Entonces, se dan cuenta cómo tenemos evidencia bíblica y evidencia histórica también para sustentar que la iglesia siempre ha sido trinitaria. ¿Ok? Muy bien.